empezar con nuestra clase de sistema digestivo, ¿verdad? ¿Ya dieron ustedes sistema digestivo en anatomía o todavía no? O ya están desarrollando ahora anatomía 2. Sistema digestivo, abdomen es la primera parte de, de anatomía. Entonces, ya habrán visto seguro algo de digestivo o todavía no están desarrollando esa parte. Están viendo ahora eso. Bueno, entonces, ahora vamos a ver toda la parte histológica de lo que es el sistema digestivo, ¿sí? Vamos a estar escribiendo las estructuras, toda su característica histológica y obviamente vamos a ir explicando un poquito de cómo está formado, ¿verdad? Y algo siempre un poquito mencionar de la fisiología, ¿sí? Pero tratando siempre de enfocarnos más a lo que nos interesa, que es la parte histológica. El sistema digestivo es un conjunto de órganos, sí, complejo, era un conjunto bastante importante de órganos que tienen como función principal o que tienen como su función la de permitirnos ingerir, o sea, primeramente ingerir los alimentos y luego absorber todos los nutrientes que se pueda de esos alimentos ingeridos para que el cuerpo lo pueda aprovechar como fuente de energía, fuente de vitaminas y demás. Y entonces básicamente el tubo digestivo es un sistema, o sea, el sistema digestivo nos permite a nosotros poder nutrirnos y poder obtener todos los nutrientes que se pueda de todo lo que vamos ingiriendo, ¿sí? El sistema digestivo está formado por un montón de estructuras, ¿sí? Empezando a nivel de la cavidad bucal, vamos a tener lo que es, a nivel de la cabeza, encontramos lo que es la cavidad bucal, ¿sí? La cavidad bucal en donde llama la atención la presencia de muchas estructuras. A nivel de la cavidad bucal vamos a encontrar la presencia de lo que sería la lengua, por ejemplo, los dientes. Vamos a encontrar la presencia de componentes del sistema inmunitario, lo que serían las amígdalas y demás. Son un montón de elementos que encontramos dentro de la cavidad bucal, ¿sí? Hoy vamos a estar enfocándonos a describir un poco la estructura de lo que sería la pared bucal en sí y la lengua, ¿sí? La parte de dientes, yo no creo que sea necesario para ustedes esa parte, vamos a dejarla a los odontólogos, entonces la parte de dientes nosotros no vamos a ver. Y la parte de las glándulas dentro de la cavidad bucal, existen una serie de glándulas que se encargan de producir la saliva y demás, ¿sí? Y esas glándulas vamos a estar viendo en la siguiente clase, ¿sí? Vamos a estar viendo todas las glándulas anexas al tubo digestivo, ¿sí? Entonces dentro de la cavidad bucal vamos a encontrar la lengua, los dientes, vamos a encontrar la presencia de varias glándulas importantes y parótidas, la submandibular, la sublingual, que supongo que ya habrán dado en cuello en anatomía 1. Entonces todas esas glándulas vamos a estar viendo la próxima clase, ¿sí? Después, a nivel de lo que sería el sistema, la parte del sistema inmunitario, la parte de las amígdalas y eso, vamos a estar también describiendo en la otra clase y obviamente reforzar en la clase de sistema linfático, ¿sí? Después, lo que sí, o sea, hoy vamos a ver la parte de cavidad bucal, hoy vamos a ver su conformación, la conformación en sí de la cavidad bucal y también vamos a estar viendo un poco de lo que es la lengua, ¿sí? Esas son las estructuras que vamos a estar describiendo específicamente, ¿sí? Eh, Después vamos a estar viendo ya lo que es la parte más inferior a nivel del esófago. Vamos a estar describiendo todo lo que es la parte de esófago, su estructura histológica. El esófago, ustedes saben que se continúa posteriormente con el estómago, entonces vamos a estar viendo el estómago, también el intestino delgado, que se acuerdan, no sé si ya dieron anatomía,
en anatomía de intestino delgado, el intestino delgado tiene tres porciones, ¿sí? El duodeno, el yeyuno y el ilio. Entonces vamos a estar viendo las características del intestino delgado, también intestino grueso, y después vamos a estar terminando con recto y canal anal, ¿sí? Entonces toda esa estructura vamos a estar viendo hoy en la clase, ¿sí? En el transcurso, como la misma, el sistema que vamos a usar en las clases es la misma que ya estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Por teoría toda la mañana, todo lo que no terminamos a la mañana, o sea, si no terminamos a la mañana, vamos a terminar a la tarde y después empezamos a ver láminas, ¿sí? Entonces ese esquema vamos a seguir por el momento hasta que ustedes, o sea, por lo menos hasta el primer parcial para que ustedes vayan acostumbrándose, vamos a hacer un poco más lento para que ustedes puedan ir fijando mejor esta parte que les va a servir para después, ¿verdad? Entonces para que después de partir de la segunda parcial ya podamos ir acelerando un poco más. Entonces, de momento vamos a seguir así. Toda esa estructura es lo que vamos a ver hoy en la parte digestivo de la clase de digestivo, ¿sí? Y como dijimos, digestivo es un capítulo bastante largo, ¿sí? Y la otra parte, o sea, del próximo lunes, vamos a estar viendo esa segunda parte de digestivo, donde vamos a estar hablando exclusivamente de lo que son las glándulas anexas al tubo digestivo, ¿sí? Las glándulas anexas al tubo digestivo están formadas básicamente por el hígado, el páncreas, lo que sería la vesícula biliar, y obviamente también vamos a hablar de lo que son las glándulas salivales, ¿sí? Las glándulas que se encargan de producir la saliva. Entonces, esas glándulas anexas del tubo digestivo vamos a estar describiendo sus características histológicas en la próxima clase. Hoy vamos a enfocarnos exclusivamente a los órganos, a lo que sería esófago, estómago, intestinos y recto y ano, ¿sí? Entonces, ya que ustedes todavía no están desarrollando bien, vamos a hacer pequeño una pequeña introducción acá. Como dijimos, la cavidad bucal, lo que llama la atención a nivel de la cavidad bucal es la presencia de la lengua. Ahora, la lengua es una estructura muscular, ¿sí? Que contiene, o sea, tiene un epitelio especializado, que vamos a ver ya enseguida, pero que se especializa en la percepción del gusto, ¿verdad? Luego, posterior por detrás de la cavidad bucal, encontramos de que se va a continuar con el esófago. Sí, el esófago básicamente es un conducto también muscular. Al principio, o sea, que está formado por músculo esquelético al principio, sí, y luego músculo liso en la parte más inferior. Vamos a ver que básicamente es el conducto de paso del bolo alimenticio. ¿Sí? Cuando uno introduce el alimento acá, uno la empieza a masticar y se mezclan con saliva, sí, la saliva tiene varias enzimas digestivas y se forma lo que es el bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio cae por el esófago, como dijimos, un conducto de paso básicamente el esófago que permite que el alimento que se ingirió pase hasta el estómago, ¿sí? Esto en amarillo acá sería el estómago, ¿sí? Que tenía sus porciones, sus segmentos, ¿sí? Cardias, en anatomía es cardias, fundus, cuerpo y antro pilórico, esta porción más inferior, ¿sí? En histología vamos a ver que se divide un poco diferente. En el estómago básicamente es la que recibe ese bolo alimenticio y dentro de ella se produce o se secreta lo que es el ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico que se produce en el estómago se encarga de mezclar al alimento, se encarga de desnaturalizar al alimento en sí y forma una sustancia espesa, un componente espeso que se llama quimo, ¿sí? El quimo sería el contenido de, o sea, eh, es en lo que se convierte ese bolo alimentario que ingresó por la cavidad bucal. Se produce la mezcla de ese alimento acá dentro del estómago junto con lo que sería el ácido clorhídrico de ese estómago. Y toda esa mezcla, toda esa conjunción toda esa mezcla del bolo alimenticio con el ácido clorhídrico hace que se vaya desnaturalizando todo lo que uno ingirió y se forma una sustancia espesa, no sé qué se llama quimo, ¿sí? Ese quimo pasa posteriormente al intestino delgado. ¿Sí? El intestino delgado, que ya dijimos, tiene tres porciones: duodeno, yeyuno
Ilion. En el duodeno sucede algo muy importante y es porque a nivel del duodeno, específicamente en la segunda porción del duodeno, desembocan los conductos excretores de las glándulas anexas al tubo digestivo, ¿sí? Del hígado, del páncreas y el de la vesícula, o sea, básicamente del hígado y del páncreas, ¿verdad? Conducto de la vesícula biliar y el del páncreas son los que van a desembocar y van a eh, vertir su secreción o van a liberar la secreción que se produjo dentro del hígado y dentro del páncreas hacia el duodeno, ¿sí? Esas secreciones producidas tanto por el hígado y el páncreas son los que van a empezar a realizar van a empezar a producir reacciones químicas para ir reduciendo los componentes, o sea, las sustancias que ingerimos hacia su componente molecular más pequeño, ¿sí? Para que se pueda producir la absorción de los nutrientes posteriormente, ¿sí? Ustedes no sé si ya habrán visto en bioquímica o habrán visto en biología y demás, sí, que básicamente los carbohidratos están formados por aminoácidos, las proteínas y demás que van a estar formados por o sea, van a estar conformándose, tienen su conformación, ¿sí? Proteínas, carbohidratos y los lípidos, y eso hay que ir desnaturalizando dentro del tubo digestivo para que se pueda absorber, ¿sí? Las glándulas anexas al tubo digestivo, ellas lo que hacen es favorecer esa absorción, ¿sí? O sea que, ¿cuál es el nombre de la sustancia que va al intestino? Es el que se produjo en el estómago, ¿verdad? Se le llama quimo, ¿sí? A ver si estoy con problemas acá con mi mouse. Estoy con problemas, un poco de problema acá con mi ratoncito, entonces vamos a ver si es que me funciona bien eso. Entonces, eh, o sea, esa estructura que, eh, que se produce a nivel del estómago es la que va a pasar hacia el tubo digestivo. O sea, básicamente lo que sucede en el tubo digestivo es que, eh, es que esas sustancias, o sea, todos esos alimentos que nosotros ingerimos van a estar eh, se van a desnaturalizar dentro del tubo digestivo para convertirse en elementos más pequeños, ¿verdad? Ustedes saben que uno cuando ingiere un alimento, uno lo ingiere en modo de proteínas de gran tamaño, en modo de carbohidratos de gran peso molecular y obviamente de ácidos grasos de cadenas muy largas. Y entonces lo que se hace en el tubo digestivo es ir reduciendo hacia moléculas más pequeñas esas estructuras para que puedan atravesar, para que puedan ser absorbidos en el tubo digestivo. Y todas esas secreciones, tanto del páncreas, las secreciones del hígado y las secreciones de las glándulas salivales, su función va a ser ir favoreciendo esa desnaturalización de las moléculas ingeridas para que pueda ser absorbido con mayor facilidad por las células del tubo digestivo, ¿sí? Básicamente a nivel del intestino delgado es donde se va a producir la mayor cantidad de absorción de nutrientes a nivel del tubo digestivo, ¿sí? En el estómago se produce principalmente la liberación de ácido clorhídrico para ir degradando, desnaturalizando ese bolo alimenticio que ingresó en él, ¿sí? Una vez que pasó en el intestino delgado, se libera la secreción del hígado, ahora que es la bilis y el jugo pancreático que se produce a nivel del páncreas, y eso va a favorecer a que se vaya desnaturalizando los alimentos y pueda ser absorbido en las siguientes porciones del intestino delgado. Entonces, la mayor parte, o sea, el mayor porcentaje de absorción de moléculas en el tubo digestivo se da en el intestino delgado, ¿sí? Luego en el intestino delgado se continúa con el intestino grueso, que sería el colon, ¿sí? Sería el intestino grueso, sería esto que vemos acá, ¿verdad?
el colon que tiene también varios segmentos, o sea, 4 segmentos en sí, colon, colon ascendente, que sería esta porción, el colon transverso, que sería esta porción, el colon descendente, que sería acá, y por último, esta que sería el colon sigmoide, serían las porciones del colon, ¿sí? En el colon ya llega lo, ya no se produce tanta absorción como se producía a nivel del intestino delgado. Básicamente en el colon solo se absorbe agua y glucosa prácticamente, ¿sí? La mayor parte de la absorción de nutrientes se produce a nivel del tubo del intestino delgado, ¿sí? Y posteriormente el colon sigmoide se continúa con lo que es el recto y el canal anal, que sirve básicamente para la evacuación de las heces que se fueron formando en todo este sistema de tubos, ¿sí? Todo este conjunto es bastante largo, ¿sí? Habrán visto ya en anatomía, supongo que ya vieron en el cadáver también, aunque ustedes todavía no entraron en la parte práctica, pero sí en anatomía uno habrán visto en el cadáver, ¿verdad? Lo que es la conformación del, por lo menos supongo que habrán sentido curiosidad y revisaron los órganos del abdomen, ¿verdad? Para mirar un poco su conformación. El intestino en sí es bastante largo, mide de 7 a 9 metros en total, lo que sería desde el estómago hasta el recto. Sí, es bastante largo y obviamente está distribuida en asas, como se ve acá en la imagen, para que pueda caber dentro del abdomen, ¿sí? Entonces, es un tubo sumamente largo, sí, sumamente complejo, que su función es básicamente absorber todo lo que se pueda, principalmente acá a nivel del intestino delgado, ¿sí? Entonces eso es un poquito de generalidades de lo que es el sistema digestivo. Eso van a desarrollar súper bien en la parte de anatomía 2, ¿sí? Ahí ya apareció Bruno. Bueno, Bruno, entonces hoy, esta semana tenés una misión, Bruno, o sea, tenés una tarea que tenés que presentarme, ¿verdad? Tu misión va a ser, como ya les expliqué a tus compañeros, tu misión de esta semana va a ser, o sea, en realidad ellos son los que van a enviarte. Supongo que tienen sus grupos de WhatsApp, entonces ahí pueden ir enviando sus nombres y de si son de CDE o de FOS y si van a poder participar de las clases presenciales. Entonces, el otro lunes o cuando tengas la lista, tenés toda la semana para poder facilitarme una listita de las personas, de la cantidad de compañeros de ustedes que van a poder participar de la clase práctica presencial, ¿sí? Eso nomás. Por WhatsApp no puedo hacer que te envíen a mí sus nombres en el grupo y copias y pegas y después me envías. No hace falta que hagas una lista en Word o me presente en PowerPoint, nada de eso, ¿sí? Bueno, solamente para saber la cantidad, eso es lo que a mí me interesa. ¿Cuántos son los que van a poder participar para poder ir organizando mejor las cosas, ¿sí? Bueno, entonces eso es con respecto a generalidades del tubo digestivo. Como le dije, se van a ver con detalles después en anatomía. Si van a poder escribir todo eso, es bastante interesante. La parte de abdomen a mí me gusta mucho, es una de las partes que más me gusta, ¿verdad? Entonces es muy interesante esa parte. Bueno, mucosa digestiva, esto es en general. Y funciones en general de la mucosa digestiva, ¿sí? Después vamos a ver que cada estructura va teniendo su característica diferencial, ¿sí? Secreción. El revestimiento del tubo digestivo secreta enzimas digestivas, ácido clorhídrico, mucina, anticuerpos en sitios específicos. Cada región del cuerpo, o sea, cada región del tubo digestivo va teniendo secreciones distintas, ¿sí? A nivel del estómago, por ejemplo, se produce el ácido clorhídrico, que es exclusivamente del estómago, ¿sí? Eso no se secreta en ninguna otra región del, del tubo digestivo. Mucina, ¿verdad? Que es moco, ¿verdad? Que va a formar la capa de moco. Eso vamos a ver de que se secreta en prácticamente todo el tubo digestivo, ¿sí? Principalmente
A nivel del estómago, donde se secreta el ácido clorhídrico, también se secreta una gran cantidad de mucina para poder proteger al estómago de su ácido clorhídrico que lo secreta, ¿sí? Anticuerpos, ustedes saben que el tubo digestivo está expuesto a muchas bacterias y es más, a nivel del tubo digestivo tenemos muchas bacterias que son habitantes normales del tubo digestivo, ¿sí? Que sin esas bacterias nosotros no podríamos sobrevivir, se le llama comúnmente como flora normal del cuerpo, ¿sí? Son bacterias, son microorganismos que están presentes dentro del tubo digestivo y que nos ayudan a poder producir la digestión y demás. ¿Sí? Eh, o sea, como dijimos, sin ellos nosotros no podríamos sobrevivir, ¿verdad? Pero obviamente esas bacterias también tienen la capacidad de producir enfermedades, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo hay que controlar esa población de bacterias y actúan esos anticuerpos dentro del tubo digestivo, ¿sí? Absorción. El epitelio de la mucosa absorbe sustratos metabólicos, vitaminas, agua y electrolitos, ¿sí? Estas son las funciones más importantes que tenemos, la absorción de nutrientes, ¿sí? Como dijimos, la mayor parte de la absorción en el tubo digestivo se va a producir en el intestino delgado. El estómago tiene una ligera capacidad de absorción, pero no es tan importante. Básicamente el estómago, su función principal es la secreción, la absorción no tanto, ¿sí? Sin embargo, a nivel del intestino no hay mucha secreción, básicamente se secreta moco y casi nada más, ¿sí? Pero sí está especializado en lo que es la absorción. Y como dijimos a nivel, por ejemplo, en el intestino delgado se produce la absorción de todos estos componentes que vemos acá, pero, por ejemplo, a nivel del intestino grueso ya solamente se absorben aguas y electrolitos. Por ejemplo, ya no se absorben vitaminas, no se absorben sustratos metabólicos ni nada. Entonces, cada porción va teniendo otra vez el tipo de absorción que va desempeñando. ¿Sí? Eso van a ver con mucho detalle después en fisiología, ¿sí? El próximo semestre, seguro. Después, función de barrera. La mucosa sirve como barrera para impedir entrada de sustancias nocivas, antígenos y microorganismos patógenos. Como dijimos, el tubo digestivo está expuesto a muchísimos agentes, a muchos agentes patógenos. ¿Sí? La boca, o sea, ustedes saben que todo lo que introducimos en la boca prácticamente está contaminado. No, todo lo que uno ingiere, los alimentos, todo lo que uno pueda introducir dentro de la boca, está está contaminado, ¿sí? Incluso, recuerden de la clase de respiratorio que habíamos dicho, ¿verdad? Que a nivel de todo, que todo lo que la capa mucosa de las vías respiratorias captan, ¿sí? Todos esos cuerpos extraños, ya sea microorganismos o restos de polvo, lo que sea que captaba a nivel de la vía respiratoria, las células ciliadas la empujaban, ¿sí? Para liberarlo hacia el esófago y que eso caiga hacia el estómago, ¿sí? Entonces, el estómago, obviamente, o sea, a nivel del tubo digestivo, obviamente ella funciona como una barrera importante, pero tiene un epitelio preparado para evitar la entrada de ciertas sustancias o de sustancias nocivas para evitar que atraviesen su estructura, ¿sí? Eh, Obviamente el ácido clorhídrico secretado por el estómago funciona como elimina prácticamente todos los microorganismos que ingresan, que llegan hasta el estómago. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, o sea, desde ese lado, entonces el ácido clorhídrico del estómago también actúa como un agente antibacteriano, ¿verdad? Ya que ella va eliminando, va matando todas las bacterias que puedan ser ingeridas con los alimentos o que va ingresando por medio de la vía respiratoria hacia el tubo digestivo, ¿sí? Obviamente hay ciertas bacterias que tienen la capacidad de resistir al ácido clorhídrico producido por el estómago. Básicamente hay una bacteria muy interesante que es la Escherichia coli, ¿verdad? Que tiene la capacidad de resistir la acción del ácido clorhídrico y generalmente es la que es la principal causa de gastritis que existe. Si infecta, invade lo que sería la mucosa del estómago y produce la gastritis y demás. Entonces,
son cosas interesantes, ¿sí? Y obviamente protección inmunitaria. El tejido linfático dentro de la mucosa actúa como primera línea de defensa. Como les dije, tubo digestivo a nivel de su epitelio. Ella necesita actuar como una barrera muy compleja para evitar que todos esos cuerpos extraños que son ingeridos, para evitar que todas esas bacterias que puedan ingresar con los alimentos, ellos eh, tengan para que todas esas estructuras puedan, o sea, para evitar de que pasen a la sangre, ¿sí? Entonces, todo lo que es el tubo digestivo está rodeado por tejido linfático, ¿sí? Una capa, son capas bastante importantes, son una celularidad, una cantidad de tejido linfático muy importante que o sea, que la mucosa del intestino debe contiene para poder impedir que los cuerpos extraños pasen a la sangre, ¿sí? Entonces, como les dije, si dentro de lo que es el tubo digestivo tenemos lo que es la flora normal de microorganismos, ¿sí? Entonces, gracias a esa protección inmunitaria importante que tiene, esos elementos del sistema de la flora normal, entonces no son capaces de producir en condiciones normales no son capaces de producir eh, enfermedades para el cuerpo, ¿sí? Obviamente cuando hay una alteración de lo que es la estructura normal del cuerpo, entonces se van a producir las infecciones en la vía digestiva, ¿sí? Y vamos a empezar ahora con la primera porción de lo que sería el tubo digestivo, la cavidad bucal. A nivel de la cavidad bucal, vamos a tener de que ella está tapizado por ciertos tipos de epitelio, ¿verdad? La mucosa masticatoria, mucosa de revestimiento y mucosa especializada de acuerdo a la región en la que se encuentra, ¿sí? Son tres tipos de epitelio, o sea, son todos epitelios de tipo plano, ¿verdad? Con algunas características diferenciales que van a estar tapizando la estructura de la boca. Básicamente la boca, como dijimos, a nivel de la boca, ya estuvimos hablando la clase pasada, la boca es la que recibe el bolo alimentario, o sea, todas las comidas que uno va a ingerir, primero obviamente lo introduce en la boca. Entonces, generalmente al introducirlo en la boca, ella se encuentra en modo, puede estar en modo sólido, generalmente puede ser una estructura un poco resistente, ¿sí? Que pueda, necesita, o sea, que tiene mucha fricción con la cavidad bucal y demás. Entonces, para que la mucosa de la cavidad bucal pueda mantenerse lo más organizado e intacto posible con la masticación de esos alimentos, necesita tener un epitelio resistente, ¿sí? Entonces, a nivel de la cavidad bucal, siempre vamos a encontrar la presencia de lo que es el epitelio de tipo plano estratificado, ¿sí? Cavidad bucal, tienen que recordar que el epitelio es de tipo plano estratificado, ¿verdad? Con algunas diferencias en ciertas regiones, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de la lengua, el epitelio plano estratificado conforma o tiene, aparte de su epitelio, eh, lo que serían los botones gustativos que aparecen entre ellas. Entonces, esa presencia de esos botones gustativos a nivel de la capa de epitelio plano estratificado lo convierte en una mucosa especializada en la percepción del gusto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de ahí la diferencia, la cierta diferencia en la conformación de la mucosa de cada uno, ¿sí? Entonces, la mucosa masticatoria se encuentra a ese nivel de las encías, el paladar duro, posee un epitelio ratificado plano queratinizado y en algunas regiones es paraqueratinizado. Vamos a ver qué son estos. El paladar duro sería toda la parte ósea que conforma el techo de la boca, ¿sí? El techo de la cavidad bucal. Básicamente a nivel de la cavidad bucal o sea, a nivel de la cara existen varios huesos, ¿sí? En la parte superior de la cavidad bucal tenemos el hueso maxilar, ¿sí? Que protruye hacia atrás, que tiene una prolongación hacia atrás, que es su apófisis palatina se llama, que se dirige hacia atrás
Y en la parte más posterior encontramos otro hueso que es el hueso palatino, ¿sí? El hueso palatino sería esto que está en verde, ¿sí? Acá abajo, en esta porción tendríamos lo que son los dientes y demás, ¿sí? En este punto, a nivel de que se insertan en el hueso maxilar arriba, ¿sí? Y forman toda esta parte ósea, formaría lo que es el paladar duro. Si todo lo que está formado por huesos, si ustedes introducen el dedo en la boca y tocan el techo de su boca, van a sentir una superficie bastante dura y resistente. ¿Sí? Esa sería la apófisis palatina de este hueso maxilar, ¿sí? Y eso es, eso es lo que va a formar lo que es el paladar duro. No sé si ustedes hablaron de eso en anatomía uno o no, aunque cabeza creo que es anatomía 2. Entonces todavía no habrán visto lo que son los huesos de la cara. Básicamente, a nivel de la cara, acá estaría el hueso maxilar. Toda esta porción está compuesto por el hueso maxilar, ¿sí? Y el hueso maxilar tiene una prolongación hacia atrás que se llama apófisis palatina del hueso maxilar, que se dirige hacia atrás. A nivel de esa apófisis palatina del hueso maxilar es donde se van insertando los dientes, ¿sí? Y esa apófisis palatina posteriormente se articula con otro hueso que es el hueso palatino en esta porción, ¿sí? Y esa forma, esa parte ósea que conforma la cavidad bucal es lo que se llama paladar duro. Y por detrás de ese paladar duro, ya posteriormente encontramos la presencia de músculos que recubren la cavidad bucal y eso es lo que se llama paladar blando, ¿sí? Que estaría ya un poco más atrás en esta porción, ¿sí? La parte más muscular de la cavidad que comunica ya con la faringe, eso sería el paladar blando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de paladar duro, nos referimos al hueso que que forma el techo de la cavidad nasal, la parte ósea que forma el techo de la cavidad nasal, ¿sí? Y presenta a nivel de toda esa zona de la cavidad bucal, encontramos lo que es el epitelio plano estratificado que puede estar queratinizado y en algunas regiones dice paraqueratinizado, ¿sí? La queratina, ya, o sea, ya habíamos visto en las clases anteriores de que nuestro epitelio, cuando era plano, estratificado, era cuando el epitelio tenía varias células planas, ¿sí? Estaba formado por células planas que iba formando estratos, ¿sí? Básicamente va formando varias capas de células planas. ¿Qué es lo que pasa en el epitelio de la piel? Y vamos a mirar la imagen posterior. Fíjense acá. En la piel y en la mayoría de los tejidos que componen un epitelio plano estratificado sucede esto. Las células que forman el estrato, las células de la capa más inferior siempre van a ser las células de la capa basal, ¿sí? A nivel de la piel, a nivel de los tejidos que contienen un epitelio estratificado, que sería esta parte, el epitelio plano estratificado, queratinizado sería toda esta porción, ¿sí? Y después vamos a ver la diferencia con el paraqueratinizado. Las células a nivel del epitelio queratinizado, del epitelio plano ratificado, el nivel de la base, siempre encontramos lo que son las células basales, ¿sí? Esas células basales son las que van a encargarse de originar a los queratinocitos, ¿verdad? Que van a ser las células que van a conformar el epitelio o sea, las células del epitelio plano estratificado, ¿sí? Esos queratinocitos a medida que se van formando, a medida que van envejeciendo, van subiendo de capas, ¿sí? Van aumentando. Al principio, este queratinocito que estaba acá abajo va a empezar a ascender, a ir ascendiendo, ¿sí? Va a empezar a subir y a ir ubicándose en capas más superiores. Obviamente, a medida que esto sube, nuevas capas se van formando debajo, ¿sí? Se van dividiendo en estratos. Primero el estrato espinoso, en la capa que se llama el tejido, el epitelio plano estratificado se divide en varias capas. La capa basal o estrato basal, que sigue abajo donde encontramos las células basales. Después el estrato espinoso, que sería la parte más por encima de la capa basal, es donde encontramos los queratinocitos mejor identificados. Cuando ya van perdiendo su núcleo,
esos queratinocitos van cambiando su conformación y pasan a formar lo que es el estrato granuloso, y luego cuando pierden su núcleo, ahí pasan a formar parte de lo que es la queratina, ¿sí? Las células de esa membrana basal, si son destruidas, se pueden regenerar, y dicen no. Si vos tenés un corte a nivel, vamos, si vos tenés el epitelio plano estratificado, por ejemplo acá, supongamos que esto que está en rojo acá sería tu célula basal, ¿sí? Estas serían las células basales. Si vos tenés un corte, ya sea en la piel, el esófago, lo que sea, si vos tenés una lesión, por ejemplo, estabas andando en la bicicleta y te caíste y tuviste una raspadura y se perdió esta parte del epitelio, toda esta parte superior perdiste, pero tu estrato basal se mantiene intacto. Entonces, esto va a empezar a regenerar nuevamente las capas, ¿sí? Para formar nuevamente el epitelio normal, y eso posteriormente la piel se regenera y queda sin cicatriz. Ahora, tuviste un accidente, estabas cocinando y te cortaste el dedo con el cuchillo, ¿sí? Y al cortar el dedo con el cuchillo, se cortó toda esta capa de acá y se perdió esta porción de la capa basal. Ese punto en donde se perdió la capa basal, eso ya no se va a regenerar, ¿sí? Eso se rellena posteriormente con colágeno y demás, y van a venir los fibroblastos, van a rellenar con tejido cicatricial, y entonces toda esa zona de la piel que dependía de esa capa basal va a quedar con la cicatriz visible, ¿sí? Entonces, mientras la capa basal quede intacto en las lesiones, no se va a formar cicatriz. Pero cuando esa capa basal, si por alguna razón se destruyó la capa basal, entonces toda esa zona que dependía de esas células basales que se encontraban ahí, se va a ser rellenado con cicatriz y toda esa zona va a quedar cicatrizada. ¿Se entiende? Entonces, eso sucede en todos los tejidos que tienen epitelio plano estratificado, ¿sí? Mientras la capa basal, que es la última capa de células, permanezca intacta, esa capa basal, ese epitelio va a poder regenerarse todas las veces que sea necesario, ¿sí? Pero si se afectó la capa basal, ahí en ese punto, a partir de ahí ya esa capa basal, o sea, ese sitio que dependía de esa capa basal va a ser rellenado ya con tejido cicatricial, ¿sí? Entonces, en lo que estábamos era que esas células basales originaban a las células del resto del epitelio. Cuando esto se divide en un queratinocito, si esto va a ir, todas las células que se forman van a ir ascendiendo para arriba. A medida que van madurando, van ascendiendo. Y a medida que van llegando hacia la superficie apical del epitelio, su núcleo se va perdiendo. Fíjense cómo acá abajo el núcleo de estas células del epitelio plano retificado está bien formado, ¿sí? La célula está bien estructurada y demás, pero sin embargo, fíjense acá arriba, la parte superior, cómo ya su núcleo se va perdiendo. Ella va perdiendo su núcleo y va perdiendo todas sus organelas. Y todas las organelas que conforman, que se encuentran en su citoplasma, se van a ir degradando, se van a ir fragmentando y van a ir eliminándose, ¿sí? Y al mismo tiempo también se va a ir perdiendo su núcleo. Una vez que se perdió el núcleo de ese queratinocito, las células ya sin núcleo, la célula que ya no tiene núcleo, va a formar lo que es la capa de queratina. O sea, básicamente la capa de queratina entonces es la célula muerta, ¿sí? Es la célula del epitelio que ya que ya no tiene núcleo, que ya no tiene ninguna organela, solamente se encuentra su citoplasma, ¿sí? Es célula muerta, ¿sí? Que va a formar lo que es la capa de queratina, ¿está bien? Eh, entonces, si uno mira la queratina, todo lo que ve es esto, ¿sí? Una capa se suele teñir bastante intensamente en los cortes histológicos por encima de lo que es el epitelio. Si se fijan acá, la última capa de células se ve que es una capa de células planas, ¿sí? Entonces, esto es un epitelio que es de tipo plano ratificado, y encima del epitelio plano ratificado se ve esta capa anuclear, o sea, que ya no tiene núcleo, que ya no tiene ninguna organela, nada,
sí, que forman lo que es la queratina, ¿se entiende? Eso sería la queratina. Y esa capa de queratina obviamente actúa como una protección extra para el epitelio, ¿sí? Actúa como un extra de protección. Todo ese proceso que estuvimos hablando desde la formación de lo que sería el queratinocito hasta su ascenso acá arriba, obviamente las células que no tienen, las estructuras que no tienen queratina, esto acá pierde su núcleo y ya se desprende, ¿sí? No forma esta capa que está arriba. Sin embargo, en la piel y a nivel de la cavidad bucal, como ellas son las zonas más expuestas a lo que serían en las fricciones, entonces esa capa de queratina ayuda mucho a la estructura, o sea, es una estructura de soporte bastante importante y por eso se organizan esas células muertas de esa forma. Entonces, eso. A ver, esa parte central sería esas células con gránulos, ¿no? Acá no hay células de gránulos. Estos son básicamente, todos son queratinocitos, son el mismo tipo de células, solo que ellos van perdiendo su estructura. Si al principio la célula tenía su núcleo normal con todas sus organelas, retículo endoplásmico, Golgi, todo lo que se les ocurra, ¿sí? Tenía normalmente, ¿sí? Pero a medida que va ascendiendo en el espesor de la pared, a medida que va subiendo para arriba, ella va perdiendo esas estructuras. O sea que su retículo endoplásmico se va fragmentando, su complejo Golgi se va fragmentando, sus lisosomas, todo lo que tenga, y después por último su núcleo. Y esto que se ve acá, que se ve con estas, que parece realmente gránulos que tiene acá, en realidad lo que son es restos de todas sus organelas, ¿sí? Que se fueron fragmentando dentro de su citoplasma, ¿sí? Por eso se ve de esta forma estas células. Y cuando se pierde todo, cuando ya perdió su núcleo, perdió todo lo que tenía, se reabsorbió, se fragmentó todo eso, ahí se queda como solamente el citoplasma prácticamente, y eso forma lo que es el epitelio, o sea, la queratina que va a tapizar el epitelio, ¿sí? El mismo tipo celular en toda la extensión, solo que en esta parte la célula todavía está intacta, ¿sí? La célula normal, y acá ya se destruyeron, ya se están destruyendo todas sus organelas y también su núcleo, ¿sí? Esa es la diferencia entre esta porción y esta de arriba, ¿sí? Mismo tipo de células, o sea, serían las mismas células de acá abajo, solo que ya con sus organelas en un estado de destrucción, ¿verdad? Se está destruyendo sus organelas, ¿sí? Por eso se ve de esta forma. Y una vez que ascendió, se forma la capa de queratina. Bueno, eso sería el epitelio plano estratificado queratinizado. Ya saben por qué, ya saben ahora de dónde sale esa queratina. Esa queratina entonces básicamente son las células del epitelio que perdieron su núcleo, que perdieron sus organelas y que forman una capa en la parte superior. Y ahí entra el otro concepto. Si leemos acá decía que posee un epitelio de tipo estratificado plano queratinizado y en algunas regiones paraqueratinizado. ¿Y qué es lo que es? ¿Cuál es la diferencia entre un epitelio plano queratinizado y plano no queratinizado? Y es que en el paraqueratinizado, que sería esta de acá al lado, fíjense cómo a nivel de lo que sería la capa de queratina, ¿sí? No se pierden los núcleos de la célula. Esa sería la diferencia. Si ponemos acá, fíjense esta capa de piel. Acá tenemos una capa de epitelio plano estratificado, ¿verdad? Y si se fijan en esta zona, la queratina no tiene ningún núcleo. Entonces en esta zona es queratina. Pero en esta porción, en esta parte, la continuación de esa capa queratina y aparecen algunos núcleos celulares. Fíjense, acá hay uno, otro, acá hay otro y otro. Aparecieron esas células con sus núcleos. Entonces a eso se le llama epitelio plano estratificado para queratinizado cuando en la capa que forma la queratina encontramos la presencia de núcleos celulares, ¿sí? ¿Por qué ocurre esa diferencia? No se sabe por qué.
No se sabe por qué, no hay una explicación del por qué algunas partes del epitelio ratificado mantienen sus núcleos, no mantiene eso, el núcleo celular. ¿Por qué, por qué solo en ciertas regiones? Porque, por ejemplo, no es que todo el epitelio está así, sino que vamos a encontrar algunas partes acá de esta forma con la queratina, ¿sí? Y luego acá tenemos lo que es la parte paraqueratinizado. Sin embargo, por ejemplo, acá al lado el epitelio puede ser queratinizado ya nuevamente, ¿sí? Estos núcleos pueden estar solamente en ciertas regiones pequeñitas de la estructura. Entonces, solo ciertas regiones tienen epitelio paraqueratinizado. Del por qué, y no hay una explicación de por qué esos núcleos se mantienen ahí, ¿sí? A ver, ¿qué dice? Porque Dios quiso y probablemente efecto de la evolución. Eso es irregular organizado en regiones igual a todo. Dice, en realidad, o sea, el epitelio de la boca, ciertas regiones de la boca están, están tapizados por este eh, tipo de epitelio en forma desorganizada, vamos a decirle. Vamos a encontrar zonas de la cavidad bucal que tiene epitelio queratinizado y al lado, o sea, vos podés hacer un corte, por ejemplo, a nivel de lo que sería el paladar duro y en ciertas regiones de esa misma lámina vas a ver zonas de epitelio queratinizado y zonas de epitelio paraqueratinizado, por ejemplo. Y al lado ves otra vez epitelio queratinizado nomás. Entonces son ciertas regiones que tienen esa organización de paraqueratinizado. No es que es, no es que es, por ejemplo, todo el paladar duro tiene epitelio paraqueratinizado, no. Tu mismo paladar duro, vas a hacer un corte de un paladar duro, miras en la lámina y vas a encontrar zonas con epitelio queratinizado y otras zonas con epitelio paraqueratinizado. O sea, la misma estructura, básicamente, ¿sí? Tiene esa conformación. Entonces, esa sería la diferencia de un epitelio queratinizado o paraqueratinizado, ¿sí? A ver, me dice fisiológicamente, no crea diferencia. Básicamente, esto es un epitelio, sigue siendo un epitelio de revestimiento, solo que se le cambia de nombre. El epitelio de revestimiento dijimos que es el epitelio plano rectificado, ¿sí? Solo se le cambia como mucosa masticatoria debido a esa presencia del epitelio paraqueratinizado. Pero su función sigue siendo la misma, ¿sí? Crear protección, crear una barrera protectora de la mucosa, ¿sí? No hay diferencia en eso. Fisiológicamente no hay variación, o sea, no es que esto tiene una función diferente a esto. Fisiológicamente son iguales, ¿sí? Solo que la organización de las células es lo que varía, pero no hay una explicación del por qué sucede eso. Y la mucosa de revestimiento se encuentra a nivel de los labios, mejillas, el piso de la boca y superficie ventral de la lengua y paladar blando. Dice, en estos sitios tapiza músculo estriado, hueso y glándulo. Esto básicamente es lo mismo, solo que a diferencia de lo que era la mucosa masticatoria, ya no hay esta capa de epitelio paraqueratinizado. O sea, en toda su extensión ya es de tipo queratinizado nada más. O sea, la diferencia básicamente de la mucosa masticatoria, o sea, de la mucosa masticatoria y la mucosa de revestimiento que describe el libro, ¿sí? Y en la mayoría de los lugares, dice, a nivel de los labios, mejillas, por ejemplo, a nivel de los labios y la mejilla sí va a estar todavía queratinizado, pero ya en la parte más posterior, a nivel, por ejemplo, de la lengua y el paladar blando, y a nivel del paladar blando principalmente, ya no está queratinizado, ¿sí? Entonces el epitelio ya es solamente plano estratificado. A nivel de los labios y mejillas, sí hay queratina, o sea, un epitelio plano certificado queratinizado todavía.
pero ya en la parte más posterior de la boca, ya a nivel de lo que es el paladar blando, aparte que dijimos, el paladar blando es la parte muscular que conforma la boca. ¿Sí? El paladar duro es la parte ósea y la parte muscular es el paladar blando, ¿está bien? La parte del paladar blando tiene su epitelio plano ratificado, queratinizado y demás, pero ya no es queratinizado, ¿sí? Esa sería la diferencia. Y se compone de tres capas. Esto es en comparación de la piel, ¿verdad? Porque como ustedes todavía no dieron piel, o sea, básicamente la piel tiene cinco capas, ¿sí? Un estrato basal, un estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso y el estrato córneo. Y en algunas capas de piel existe otro estrato que se llama estrato lúcido. Sí, serían capas. Estrato, recuerden de que es capa. Entonces, en este lo que hace es comparar a las capas del epitelio de la cavidad bucal con la capa de la piel. En la piel hay cinco capas: basal, espinoso, granuloso. En algunos puede haber una capa, un estrato lúcido y después el estrato córneo. ¿Sí? Esas serían las capas de la piel. Y en la mucosa de revestimiento, o sea, en el epitelio de la boca, lo que falta, o sea, lo que se varía o lo que modificaron es que ya solamente hay tres capas. El estrato lúcido que había en la piel, o sea, en la piel dijimos que hay un estrato lúcido que sería esta porción, eso ya no hay en la boca. Ese estrato lúcido desaparece en lo que es en la boca, ¿sí? Y lo que sería el estrato córneo, que es la queratina, también va desapareciendo, ¿sí? Entonces tenemos que a nivel de la boca, principalmente ya a nivel del paladar blando, encontramos tres capas nada más. La basal, el espinoso y lo que sería granuloso en la piel pasa a llamarse superficial en nivel de la cavidad bucal. A eso se refiere este cuadrito, esta parte de abajo, ¿sí? Es una comparación que hace con el epitelio de la piel, ¿está bien? Entonces, de la piel había cinco capas y a nivel de la cavidad bucal, principalmente a nivel de lo que es el paladar blando y la lengua, se pierden esas dos capas más superficiales, ¿sí? Esa sería la diferencia. Entonces, mucosa de revestimiento, epitelio plano ratificado, en algunas zonas queratinizado y en otras ya no queratinizado, ¿sí? Y la mucosa especializada sería la mucosa que conforma, sería el epitelio plano ratificado que conforma el epitelio de la lengua, ¿sí? Conforma el epitelio de la lengua y se caracteriza por la presencia de dos estructuras interesantes, las papilas y los corpúsculos gustativos, ¿sí? Papilas y corpúsculos gustativos son la característica diferencial de lo que es la mucosa especializada. Las papilas son la organización que va teniendo la lengua en sí en su estructura y los corpúsculos gustativos serían aquellas estructuras que básicamente nos permiten a nosotros poder percibir el gusto, ¿sí? Vamos a estar viendo esa estructura. Entonces, lengua. La lengua, como dijimos, órgano muscular, ¿sí? Está cubierta de papilas, ¿verdad? Que son irregularidades de la mucosa. Y a nivel de esas papilas encontramos la presencia de los corpúsculos gustativos. Esos corpúsculos gustativos que son las que nos permiten a nosotros poder percibir el gusto. Y dentro de la lengua, o sea, a nivel de la superficie dorsal de la lengua, en la parte superior de la lengua, hay cuatro tipos diferentes de papilas. Las filiformes, que son las más abundantes y que no tienen botón gustativo. Estas filiformes, recuerden que ellas son las más abundantes y no tienen botón o corpúsculo gustativo, o sea que las filiformes no participan en la percepción del gusto, básicamente son papilas de sostén. Las que sí participan en la percepción del gusto son las otras tres. Entonces, si en el examen, por ejemplo, se les pregunta cuál de las papilas es la que no participa en la percepción del gusto, y es la filiforme, ¿sí? La filiforme no tiene corpúsculo gustativo. Vamos a ver la característica de estos cuatro, no se preocupen. Filiforme, fungiforme, caliciformes y foliadas, ¿sí? Fungiforme se le llama así porque se le compara con, que se dice que parece hongo, ¿sí? Ah, mira acá, fíjense acá. La fungiforme son proyecciones
que, como pueden ver, se lo compara con hongo. Si nosotros miramos un corte de una lengua, vamos a ver más o menos así. Vamos a ver todas estas estructuras que vemos acá, que van a formar las papilas, que van a formar el epitelio de la lengua. Todo esto es epitelio plano estratificado, ¿sí? Y a nivel entre esas papilas que vamos viendo en la superficie dorsal, vamos a encontrar ciertas papilas que tienen características diferenciales. Por ejemplo, esta. Fíjense la estructura de esta papila. Tiene acá su epitelio, ¿sí? Que forma su epitelio y luego se proyecta acá hacia abajo, ¿sí? Entonces esta sería la papila de tipo fungiforme, ¿sí? Que tiene esta forma que se ve acá. Y acá la superficie basal. A esto se le describe que parece más o menos un hongo, dice. Mucha imaginación tiene lo que describieron, ¿verdad? Pero de ahí su nombre de fungiforme. Está situado en la superficie dorsal de la lengua y se proyecta más arriba de las papilas filiformes. Se ven a simple vista como pequeños puntos rojos. Creo que pasé acá una parte, sí salté. Este falta. Primero vamos a empezar con este filiforme, si no, no van a entender el resto. No sé por qué mi mouse está con problemas hoy, no estoy pudiendo usar correctamente, ¿sí? Bueno, vamos a retrotraer lo que estuvimos viendo porque salté una diapositiva de así. Dijimos que hay 4 tipos de papilas, ¿sí? Filiformes, fungiformes, caliciformes y las foliadas. Las filiformes básicamente van a ser las más abundantes de todas, pero no participan en la percepción del gusto. Si miramos un corte histológico de la lengua, vamos a encontrar de que las filiformes están formados de esta forma. O sea, a nivel del epitelio de la lengua, vamos a encontrar de que ella va formando estas estructuras que se ven acá, ¿sí? Todas esas son papilas filiformes, ¿sí? Esas papilas filiformes, todas las papilas de la lengua están formadas por epitelio plano estratificado, ¿está bien? Esas papilas filiformes tapizan a toda la superficie de la lengua en toda su extensión. Son las más pequeñas y más abundantes, ¿sí? Y en los seres humanos son proyecciones de tipo cónica, dice. Su epitelio es estratificado, queratinizado, y lo interesante es que no contiene papila gustativa. Entonces, si nosotros miramos un corte de lengua, básicamente en la lengua vamos a ver un montón de prolongaciones. Vamos a mirar si vamos a hacer un corte, suponiendo que esta es la lengua, ¿verdad? Vamos a ver su superficie dorsal, ampliamos ahí y vemos lleno de estructuras más o menos de esta forma, ¿sí? Que va teniendo formas diferenciales en cada región. Entonces, a nivel del epitelio queratinizado encontramos lleno de estructuras de esta forma. ¿Sí? Esas también pequeñas ondas son proyecciones del epitelio, ¿sí? Algunas tienen una característica diferencial, que son las papilas filiformes, que vamos a ver de esta forma, que tienen, se lo describe como forma de cono, que tienen una forma cónica ligeramente inclinado para atrás, ¿sí? Esas papilas filiformes, como dijimos, están tapizadas por epitelio plano retificado, queratinizado, y la característica de esas papilas filiformes es que ellas son las más abundantes, son las más pequeñas y no tienen botón gustativo, o sea que no participan a nivel de la percepción del gusto. Entonces, si miramos un corte de la lengua, miramos acá y vamos a encontrar un montón de estructuras cónicas como estas así, y esas estructuras van a formar lo que son las papilas filiformes, ¿sí? Eh, La función de esas papilas es, como dijimos, solamente mecánica. Ellos proveen sostén a la lengua, básicamente al resto de las papilas de la lengua, ¿sí? Pero no participan en la percepción del gusto en sí. Y luego, a medida que vamos viendo esas papilas, vamos a encontrar algunas papilas que tienen esta característica, por ejemplo, entremezcladas con las filiformes, ¿sí? Y a estas papilas se le llaman papilas fungiformes, ¿sí? Se lo describe que tienen forma de hongos. Ellas sí participan en la percepción del sonido, del gusto, ¿sí? Son más grandes que las papilas filiformes y dice que se pueden ver a simple vista como pequeños puntos rojos y se colocan o se encuentran en mayor cantidad a nivel de la punta de la lengua.
Entonces muchas veces se pueden ver en la lengua a nivel de la punta de la lengua como puntitos rojos. En muchos animales, como por ejemplo en los gatos, esto está muy desarrollado, entonces se ve mucho mejor todavía. Son más abundantes en la punta de la lengua, como dijimos, y también tiene su epitelio retificado plano. Y obviamente ella sí. La única que no tiene corpúsculo gustativo es la filiformes. Esta sí tiene botón gustativo, por lo tanto, esta sí ya participa en la percepción de lo que sería la percepción de los sabores, ¿sí? Eh, Después vamos mirando el epitelio, seguimos viendo el epitelio y vamos a encontrar que pueden existir algunas papilas, o sea, vamos a encontrar algunas papilas que tienen esta característica. Fíjense, mucho más grande ya que lo que eran las fungiformes. Y estas son las papilas más grandes que hay en la lengua que van a ser las caliciformes. Y la característica de estas las caliciformes es la presencia de estas estructuras que los separa del resto del epitelio acá en esta zona, que son conductos excretores de algunas glándulas que se ubican a nivel de la lengua. Estas son las papilas caliciformes. Se ubican a nivel de 8, o sea, entre 8 a 12 papilas caliciformes tenemos a nivel de la lengua. Se ubican a nivel de lo que es, no sé si ya vieron lengua en anatomía. La lengua básicamente, si dibujamos la lengua así de adelante para atrás, en la parte posterior hay una zona que se llama surco V, ¿verdad? Que tiene más o menos esta forma, que separa la región anterior de la lengua de la región posterior. Sería la V terminal, ¿sí? Un pequeño surco en forma de letra, no sé si, ¿cómo le dicen a la letra? De B corta le decimos nosotros acá. O no sé qué, ¿cómo le llaman usted a esa letra ahí en Brasil? Sería esta letra que ven acá. No sé cómo pronuncian ustedes. Acá nosotros le decimos B corta porque le decimos B larga a la que es de esta forma. Esta es la B larga y esta es la B corta. Acá le decimos en Paraguay así. Entonces no sé en Brasil cómo es. Solo B dicen, bueno, entonces letra en forma de letra B. ¿Y esta letra cómo le dicen? B también. Pero no hay diferencia. Nosotros para diferenciar esto con esto usamos B corta para este y B larga para el otro. Para poder diferenciar entre las dos letras. No sé si hay también esa diferenciación en portugués. Me parece que no. Bueno, entonces, surco de la B lingual se le llama esto. No, en español B parecido como ese, y son parecidos, se pronuncian casi igual, entonces por esa diferencia acá le decimos B corta a esto y B larga al otro, ¿sí? Entonces si en algún momento le digo B corta, entonces ya saben que es esto. Bueno, entonces en la lengua como dijimos, este sería mm, representaría lo que es la lengua, la superficie dorsal de la lengua, esta sería la región anterior y esta sería la región posterior. Y este surco de la B lingual, el surco de la B lingual es la que separa la región anterior de la posterior. Y más o menos a nivel de ese surco de la B lingual es donde se ubican las papilas caliciformes en esa porción. El número de 8 a 12 se ubican, son relativamente grandes, o sea, en realidad son las papilas más grandes que hay, ¿sí? Entonces se ubican en esa porción. También tiene su corpúsculo gustativo y demás, o sea, que participa obviamente en la percepción del gusto, ¿sí? Y estas, dijimos que a los lados, una característica que tenían las papilas caliciformes es que a su lado, que a los lados de las papilas tenemos estas zonas libres acá. Fíjense, en los dos lados hay. Y eso sucede porque a nivel de la lengua hay varias glándulas secretoras, ¿verdad? Que son glándulas salivales menores, ¿verdad? Son glándulas que también secretan saliva en menor cantidad, ¿verdad? Y se llaman glándulas de von Ebner. Esas glándulas de von Ebner, entonces ellas liberan su secreción a nivel de esos conductos que se ubican a los lados de las papilas caliciformes. O sea, las glándulas salivales secundarias de la lengua son las que producen, son las que liberan su secreción en esos conductos, ¿sí? Al lado de las papilas caliciformes, ¿está bien?
Entonces, estructuras grandes son las papilas más grandes de la lengua, ¿sí? Papilas más grandes de la lengua. Forma de cúpula delante del surco terminal. Ya dijimos el surco terminal, surco es el surco que se lo describe con forma de letra V, que se ubica en la lengua y separa la región anterior y posterior de la lengua, ¿sí? 8 a 12, epitelio ratificado plano con muchos corpúsculos gustativos, ¿sí? Y a sus lados, conducto excretor de la glándula de von Ebner, ¿está bien? De esa característica de las papilas caliciformes. Y mirando también la superficie dorsal de la lengua, podemos encontrar unas regiones que tienen esta característica, ¿sí? Que se lo describe de que tiene, son papilas, que se lo describe que tiene forma de una letra M más o menos, ¿sí? Se ve de esta forma, ¿bien? Y se lo describe que son papilas que tienen forma de letra M. Para diferenciar de lo que es las fungiformes, la diferencia está en la forma de su epitelio. Fíjense cómo el epitelio plano ratificado asciende acá y luego vuelve a descender básicamente hasta la base de lo que es la papila y luego vuelve a ascender. Esa conformación del epitelio es lo que diferencia la foliada de la fungiforme. La fungiforme es similar, viene acá, tiene una estructura casi igual, solo que las fungiformes, a diferencia de lo que es la foliada, ella, su epitelio se dirige para arriba, sería de esta forma. Esa es la diferencia entre la fungiforme y la foliada cuando miran en el microscopio. No tiene, en el fungiforme no encontramos esta prolongación del epitelio para abajo, ¿sí? Lo cual sí es característico de la foliada. Si miramos a ver en la lámina del fungiformes, fíjense, ese epitelio se mantiene acá para arriba, básicamente tiene esta forma, ¿sí? Sin embargo, la foliada, para que sea foliada, el epitelio vendría acá y esta proyección del epitelio vendría hasta acá abajo y se volvería a proyectar para arriba y tendría esta forma, ¿sí? Por eso se lo compara, se le describe que tiene forma de letra M a la foliada y esa sería la forma de diferenciar de la fungiforme, ¿sí? Entonces, si miramos lo que sería, como dijimos, si miramos un poco lo que sería la lengua, vamos a encontrar que si hacemos un corte de una lengua, un corte histológico de la lengua, ¿sí? Vamos a tener que en toda la estructura de la lengua vamos a tener papilas, uno de forma cónica, de forma cónica, que se dirige ligeramente para atrás, que van a ser las papilas filiformes. Entre las papilas filiformes vamos a encontrar algunos que van a tener una forma un poquito mayor, que van a ser las fungiformes. Y entre ellas, o sea, la filiforme siempre es la más frecuente. Y entre ellas nuevamente vamos a encontrar un grupo de papilas que son relativamente más grandes y que tienen ciertas proyecciones. Estoy muy malo dibujando. Pero serían de esta forma que se proyecta su epitelio nuevamente hacia abajo. Estas serían las foliadas, ¿sí? Las foliadas que tienen su epitelio que se proyectan hacia la base y luego tenemos a nivel del surco terminal las más grandes que serían las células, las papilas caliciformes que a sus lados tienen lo que son los conductos de von Ebner, ¿sí? Entonces esa sería la conformación. En el laboratorio, cuando entremos al laboratorio, hay una lámina demasiado linda de lengua que van a ver, donde van a poder identificar súper bien todas esas papilas. ¿Está bien? Entonces, esa sería la característica eh, de las papilas que conforman a la lengua, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió la forma más o menos de cómo está conformado esas papilas linguales? Entonces, todas estas papilas tienen epitelio plano de tipo estratificado, ¿sí? Las filiformes son queratinizados. Los otros, generalmente, las otras papilas, las que no son filiformes, generalmente no tienen esa capa de queratina abundante o sea, la capa de queratina gruesa que se ve en las filiformes, ¿sí? Algunas zonas no tienen incluso queratina, ¿está bien? Las que sí tienen queratina son las filiformes, que son las más abundantes
y recuerden que son las únicas que no participan en la percepción del gusto, ¿sí? Y después tenemos lo que son los corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos son los que nos permiten básicamente a nosotros percibir los sabores, ¿sí? Tiene tres tipos de células. Las células, por un lado, las neuroepiteliales, que son las que se encargan de percibir básicamente lo que son de percibir el gusto en sí. Sí, después tenemos lo que son las células de sostén, como su nombre dice, células sustentaculares, son idénticas a las neuroepiteliales, la única diferencia es que no están unidos a ningún nervio, ¿sí? Y las células basales, que son las que los regeneran. Mira un dibujito acá, fíjense acá en esta imagen, en donde vamos a encontrar las células neuroepiteliales y las células de sostén son básicamente eh, idénticas, ¿sí? Estas que están acá más oscuras, más en un color lila o rojo, como le dicen ustedes, serían las células, representarían las células sensoriales. Todas ellas, tanto las células sensoriales como las células de sostén, estructuralmente son idénticas, no hay casi diferencia estructural entre ellas. Todas tienen a nivel de su superficie apical la presencia de microvellosidades, que son los que le permiten captar las moléculas del gusto en sí. ¿Sí? La diferencia que hay entre la sensorial y la de sostén es que las células sensoriales están relacionadas con fibras nerviosas, ¿sí? Con axones nerviosos, que son los que reciben la información captada por esta célula por la célula neuroepitelial y la envían posteriormente hacia el sistema nervioso central para la percepción del gusto. Esa es la diferencia. Las células de sostén no tienen estas células o estas fibras nerviosas a nivel de su superficie basal que le, va a que le permita eh, que le permite enviar la información del gusto hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? En el resto de las estructuras son idénticos, ¿sí? Pero obviamente son células de sostén, ¿verdad? O sea que las células neuroepiteliales básicamente no podrían sobrevivir sin la presencia de estas células de sostén, ¿sí? Entonces, células neuroepiteliales y las células de sostén serían estas. Son idénticas, ambas tienen microvellosidades en su superficie apical, que son las que se proyectan hacia lo que sería el orificio este que se ve acá, ¿sí? Que se llama poro gustativo, ¿sí? Ese poro gustativo, ese orificio es por donde son captadas las moléculas se perciben las moléculas que proveen el gusto, ¿sí? Y luego en la superficie basal está la diferencia entre las células de sostén y las células neuroepiteliales, que es la presencia o sea, que las neuroepiteliales, ellas entran en contacto con las fibras nerviosas que van a transportar o que van a enviar esos impulsos de sabor que se perciben hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Y en la parte más inferior encontramos también otro grupo de células que son las células basales, que son las que se van a encargar de regenerar a estos tipos celulares, ¿sí? Esa regeneración, tanto de la célula de sostén como la de las células sensoriales, de las células neuroepiteliales, se produce cada 10 días aproximadamente, ¿sí? O sea, cada 10 días se va renovando esta capa de células del botón gustativo y para la percepción del gusto, ¿sí? Eso está regulado por lo que serían las células basales que se ubican acá abajo. Entonces, si miramos en el corte histológico, vamos a encontrar las presencia de lo que sería la célula de sostén al mirar en el corte histológico, al mirar en la lámina es muy difícil, o sea, básicamente no se puede diferenciar una célula de sostén de lo que sería una célula neuroepitelial propiamente dicha, porque como dijimos, son idénticas, la única diferencia es que las neuroepiteliales están en contacto a nivel basal con fibras nerviosas, ¿sí? Y las de sostén no. Entonces, en los cortes histológicos, si vemos un botón gustativo, difícilmente vamos a poder diferenciar una célula sensorial en sí de lo que es la célula de sostén. ¿Sí? Eso no vamos a poder diferenciar. En los libros obviamente está marcado, ¿verdad? Pero
en el laboratorio, nosotros mirando en el laboratorio, diferenciar y nos vamos a poder, ¿sí? A ver, ¿qué dice? Que células gustativas mueren cuando envejecemos. No es que mueren cuando uno va envejeciendo. Sí, solo que en el anciano es con las personas de tercera edad, es como que todo se va enlenteciendo, entonces de ahí la percepción va variando. Pero básicamente las células sensoriales, ellos van a seguir siempre, ¿sí? Puede ser de que haya alteraciones con el tiempo que las hagan perder su funcionalidad en algunos segmentos, pero no van a morir, ¿sí? No es que van a desaparecer esos botones gustativos, por ahí pueden disminuir su capacidad de percepción, pero no es que mueren, se van intercambiando cada 10 días, ¿sí? Cada 10 días estas células se van intercambiando y obviamente en los ancianos eso va teniendo alteraciones pequeñas, ¿sí? Va sufriendo alteraciones, se va ralenteciendo, las células van disminuyendo su capacidad y demás, pero no van a desaparecer en sí. ¿Qué acontece con células gustativas en la COVID? Visto que algunas personas, exactamente, hasta ahora no se ha identificado muy bien cómo es que se afectan estas, estos botones gustativos en el COVID. La primera teoría, o sea, las primeras hipótesis que salieron es que tanto la percepción es que la percepción del gusto está muy relacionado con lo que sería la percepción de los olores. Y se creía al principio de que la anosmia, de que la pérdida del olfato ocasionaba una pérdida del gusto secundario, o sea que en realidad no es que se perdía el gusto, sino que al producirse una alteración del olfato, es que como tipo, como que no se percibe el olor, es como que no se activaban correctamente los botones gustativos y que de ahí supuestamente se producía la alteración del botón gustativo, ¿verdad? Pero obviamente eso fue cambiando y hay personas que ya recuperaron completamente la percepción del olfato, sin embargo siguen quejándose de que la percepción del gusto no es correcta, o sea, no volvió al 100%, ¿verdad? Y todavía no hay una explicación, así como tampoco hay una explicación exacta de cómo se produce la alteración de los olores, tampoco no hay una explicación exacta de por qué se pierde el gusto. Al principio, la primera hipótesis que se había generado es que al perder al sufrir la anosmia, sí que se producía, es como que el sistema nervioso no interpretaba de que uno estaba ingiriendo algo, pues, o sea, no interpretaba de que uno estaba comiendo y que por ahí supuestamente los botones gustativos no se activarían. Algo así era lo primero que se dijo, ¿verdad? Pero hoy en día se sabe que no es así, pero todavía no está explicado, no hay una explicación de cómo se afectan estos botones gustativos con el COVID. Podemos tomar sí, sí, podemos parar a tomar un café. Sí, no hay problema. Pueden una pausa a ver, son 9:30 10 minutos. Volvemos para continuar con el sofá.